gestor cultural y editor. Es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, magíster en Historia de América Latina, Mundos Indígenas por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España, y candidato a doctor en Historia de América por la misma universidad, con más de 10 años de experiencia en trabajos sobre patrimonio documental y monumental, templos, casonas coloniales, centros arqueológicos y archivos históricos, en labores de conservación, catalogación e investigación. Es director y editor general de la revista indexada de investigaciones históricas Richari y gestor cultural del Ministerio de Cultura Cusco. Actualmente edita el libro El legado de la Mauta Luis E. Valcárcel, Gestión del Patrimonio y tempranas políticas culturales en el Perú, 1919 a 1964. Edgar Villafuerte disertará el tema Imágenes del país de los incas. Luis E. Valcárcel, Gestión, Fotografía y la Invención del Patrimonio Monumental Cusqueño, años 1920-1940. Adelante, Edgar Villafuerte, le doy el uso de la palabra. Muy buenas noches con todas, todos nuevamente. Por cuestión del tiempo, últimamente siempre en las ponencias me estoy quedando apretado y voy a tratar de correr un poquito, van a disculpar eso. Sí, yo traigo una ponencia más puntual, entre comillas, a partir de que este año la DDC está conmemorando a Luis Eduardo Valcárcel, a nuestro Mauta, en el marco de la nueva edición de la Feria Internacional del Libro. En tal sentido, se está editando un libro en el presente año sobre Valcárcel, invitando a diferentes investigadores nacionales, locales, etcétera, para contribuir y pensar desde nuevos puntos de vista a Valcárcel. Uno de esos nuevos puntos de vista es entender al Valcárcel no solo desde el pensamiento que sabemos que es el fundador de la etnohistoria en el Perú, de una corriente indigenista importante, sino también verlo desde la visualidad, es decir, desde lo fotográfico. Valcárcel también fue un gestor importantísimo del patrimonio fotográfico visual del Cusco y del Perú. No sé si me lo puedes mover porque no... brevemente en este recorrido voy a desarrollar 3 puntos importantes. Uno es entender cómo el Cusco ha pasado por un proceso de institucionalización importante, creando diversas instituciones que promovían la cultura y específicamente el patrimonio monumental. Como el título de la ponencia dice, es entender a Valcárcel como gestor utilizando la fotografía para, entre comillas, inventar el patrimonio monumental cusqueño. Esa idea que nosotros damos a veces por hecho de que la monumentalidad que forjó parte de nuestra identidad cusqueña y regional y peruana se fue estableciendo tal vez a partir del terremoto o a partir de otras importantes acciones históricas, tiene, como ya nuestro colega anterior, Juan Carlos Lacerna, evidenció desde que finales del siglo XIX e inicios del siglo XX entra con fuerza. Uno de esos promotores en visibilizar el patrimonio monumental fue sin duda Valcárcel. Y Valcárcel va a transcurrir con estos institutos, estos museos, estas instituciones, el patronato, etcétera, hasta el Instituto Arqueológico del 34, tratando de gestionar cómo se puede pensar y utilizar el patrimonio monumental peruano y en este caso cusqueño. Otro de los puntos importantes que quisiera desarrollar es la de la gestión editorial. Esto hay que entender de que a inicios del siglo XX existían muy pocas editoriales, empresas de imprenta que divulgaban el conocimiento de diverso índole. Pero una de las editoriales, sin duda alguna, de la imprenta cusqueña que va a marcar una época durante toda la primera mitad del siglo XX por lo menos, es la imprenta H.G. Rosas. Otras de las revistas importantes que divulga conocimiento, pero también a través de ello la fotografía,
es la revista universitaria, los diarios Sol, Comercio y La Prensa, y sin duda alguna las guías de turismo. Todas estas instituciones, yo les llamo gestiones editoriales, no solo están divulgando conocimiento histórico que conocemos, la historia de los incas, la historia pre-inca, etcétera, sino también está divulgando a través del uso de la fotografía una gran cantidad de imágenes, creando un nuevo imaginario en el Cusco a través del monumento, especialmente. Y el último punto, como punto de llegada, es entender el cuarto centenario de la fundación del Cusco. El cuarto centenario es una oportunidad extraordinaria para esta élite intelectual cusqueña, encabezado por Valcárcel, para hacer llegar sus pensamientos, sus propuestas, sus objetivos, de qué querían hacer con el Cusco, ¿no? De hecho, en sus memorias, más cuando lo entrevistan en la década de los 80, a Valcárcel decía, ¿y qué hacemos? La pregunta es, ¿qué hacemos con el Cusco? ¿Qué hacemos con este Cusquito? Bueno, una de sus gestiones iniciales de ese Valcárcel de las primeras décadas del siglo XX es esto, ¿no? Institucionaliza el patrimonio, fomenta la gestión editorial a través de la fotografía y aprovecha los momentos históricos importantes del Cusco, como el celebramiento del cuarto centenario de la fundación del Cusco, para también no solo institucional, sino crear una identidad regional con una propuesta que nace a partir de sus publicaciones y también del uso de la fotografía. Siguiente, por favor. Bueno, como contexto general, no me voy a detener acá, esto es algo más, diríamos, como un antecedente. Juan Carlos ya habló de esto ampliamente. A finales del siglo XIX, diversos viajeros, estudiosos, exploradores, etcétera, pasaron por el Cusco y por Sudamérica en general. Cusco fue uno de esos puntos importantes, ¿no? Schur hizo una gran cantidad de grabados, Robinson White, Max Uhle, Harry Chalmers, Raimondi, entre otros, comenzaron a hacer los primeros registros que evocaba. Lo que llama la atención aquí, poderosamente, tanto esto lo menciona Jean-Baptiste López Lenzi, entre otros, es que estos viajeros no se detienen tanto para entender la cultura inmaterial, entre comillas, es decir, a entender al indio tanto, sino a entender lo que estaban encontrando en gran cantidad en este territorio, que era el monumento arqueológico, la piedra. ¿Okay? Porque si se dan cuenta, en cada uno, al menos en los elementos de ahí arriba, las de John Schur, el indio solo aparece como un punto de referencia de escala, no como un primer plano del indígena. Es decir, a los viajeros, a los extranjeros, aparentemente no les interesa registrar a ellos. Lo que les interesa es entender esa monumentalidad que todavía no había sido investigada, porque para ellos es como una maravilla que está ahí y que no saben qué es, ¿no? Cuán antiguo es, cómo lo han hecho, etcétera, etcétera. Entonces hay como que una primera aproximación de estos viajeros expedicionarios, etcétera, por entender el Cusco y por entender el espacio andino a partir de la piedra, del monumento. Siguiente, por favor. En ese sentido, el Cusco pasa un lento proceso de entender aquella cosa que nosotros vamos a llamar, ahora lo entenderán muy bien seguramente, esta palabrita llamado patrimonio, ¿no? Patrimonio como una herencia cultural de nuestros ancestros que nos han dejado el legado para nosotros, ¿no? Pero eso no era todavía entendido a inicios del siglo XX o finales del siglo XIX. ¿Por qué? Porque pues todavía no se había escrito sobre eso. La gente que viajaba, estos viajeros exploraban, para ellos era una incógnita entender por qué existe un Sacsayhuamán tan complejo en una arquitectura monumental y a la vez hay un indio, disculpen la palabra, traposo, que totalmente desliga, ¿no? La pregunta, como Max Uhle decía, ¿es ese indio capaz de hacer esto? Entonces, hay como que interpelaciones en ese sentido. En tal sentido, Cusco pasa un lento proceso de patrimonialización e institucionalización. Es decir, vamos a institucionalizar la idea de poner en valor estas cosas que nos están legando, estos monumentos antiguos, estos centros arqueológicos, antes le decían, estas ruinas, ¿ya? Y estos vestigios arqueológicos aparecían por doquier, ¿ok? En ese sentido no había todavía del todo instituciones o museos como hoy en día existen,
Pero sí habían coleccionistas, ¿no? Emilio Montes es uno de los muy conocidos acá en Cusco, que tenía una colección sumamente importante de evidencias prehispánicas e incas, ¿no? Los Caparón Muñiz, que también era otro de las familias importantes que conservaba este tipo de vestigios a inicios del siglo XX y finales del siglo XIX. Estos vestigios fueron vendidos a inicios del XX a colecciones, a museos extranjeros, a Berlín, a Estados Unidos, a otros, ¿no? Solo la de Caparón Muñiz, por ejemplo, gracias a una gestión particular de Valcárcel y de los intelectuales cusqueños, se va a quedar en Cusco y van a ser las piezas que van a ir conformando las primeras instituciones museísticas del Cusco y del Perú. Siguiente, por favor. Entonces, este cuadrito, no lo voy a desarrollar por tiempo, evidencia ese lento proceso de institucionalización del patrimonio, ¿no? Más o menos desde 1912 hasta 1934, que es un periodo excelente para comprender diferentes puntos. Fíjense, mira, Juan Carlos mencionaba 1913 como la fundación del Instituto Histórico del Cusco, fundación que hizo Valcárcel, institución que lo crea Valcárcel para proteger el patrimonio en parte, ¿no? Y difundir la historia, etc. No va a funcionar del todo en muchos sentidos, porque si bien se crea en esa primera institución una oficina de registro fotográfico, no ejerce como tal esa función hasta ya avanzado la década de 1920. Pero ya existe la intención. Valcárcel está pensando en utilizar la fotografía porque lo ha visto con un antecedente formidable, que es Hiram Bingham y el descubrimiento científico de Machu Picchu. ¿Ok? Pero también hay un antecedente previo que vale la pena mencionar, lo que es 1912. Si puedes, por favor, siguiente, para verlo con imágenes. ¿Qué es esto? Ahí vemos en la parte baja a Hiram Bingham utilizando la fotografía. Bingham ha hecho miles de fotografías en el registro de Machu Picchu. Ojo con eso, ¿no? La fotografía es un instrumento tecnológico importantísimo para difundir lo que difundió Bingham con Machu Picchu. ¿Ok? En tal sentido, hay una lectura, hay un informe que se publica tanto por el lado de Bingham como por el lado del intelectual José Gabriel Cosio en 1912. ¿Qué tiene de importante eso? La parte que Bingham utiliza, por ejemplo, hay varias, pero esta es la foto de Machu Picchu como una ciudad desolada, descubierta por el extranjero, ¿no? Que casi sin personas vivas de por medio. Y en la parte de arriba, como lo menciona muy bien Emi Cook, esas mismas fotos que tomó Bingham la utiliza José Gabriel Cosio para publicar en una revista peruana estas fotos, que es completamente diferente. Es decir, Cosio lo que intenta decirnos a través del descubrimiento de Machu Picchu no es decir, oye, hemos descubierto una ciudad perdida en el tiempo. Cosio nos dice, hemos recuperado un patrimonio para la cultura peruana. Por eso hay gente ahí parada. Es casi un selfie el que se hace este señor acá, ¿no? Nos pertenece. Es nuestra identidad, pues. Es patrimonial. Estamos heredando esto. No se ha perdido nunca. Es nuestro. Entonces, fíjense cómo existe doble discurso de un solo mismo hecho y de un mismo proceso de registro fotográfico que pasó en 1912. Esa lectura es la que Valcárcel y los intelectuales de inicios del siglo XX comienzan a entender y a ver y a utilizar la fotografía para esos fines. Siguiente, por favor. Entonces ahí vemos a un joven Valcárcel que más o menos a inicios de 1920, cuando funda lo que hoy llamamos el Museo Inca, el Museo Universitario o el Museo Arqueológico Universitario, gracias a la compra de esa colección de Caparón Muñiz, que no permite que salga al extranjero, crea unas secciones básicas al museo, ¿no? La sección arqueológica de cerámica, la sección arqueológica de las momias, le denomina antropológica, etc. Secciones que comienzan a incorporar una gran cantidad de piezas arqueológicas que él y la intelectualidad de esa época comienza a darle un valor científico, identitario y cultural, ¿no? Hay un uso. El museo viene a ser la institución que va a resguardar en primera instancia la identidad peruana para comenzar a divulgarla, académica o no académicamente hablando. Ahí vemos una foto joven de Valcárcel que por la edad se presume que era director del Instituto Histórico o director del Museo Arqueológico.
El museo va a comenzar también a utilizar la fotografía, ¿ok? Estas son imágenes, fotos dentro de la revista universitaria, pero se menciona en esa misma revista de que el museo tenía como uno de sus fines hacer un registro amplio de la fotografía a través del instrumento de la fotografía del patrimonio monumental cusqueño, regional peruano, ¿ok? No sabemos dónde están esas fotografías, todavía dónde están esas colecciones. Posiblemente se ha mencionado que existe una colección de placas de vidrio dentro del museo, que todavía no está inventariada ni catalogada y que la universidad lamentablemente no permite el acceso hasta la fecha. Siguiente, por favor. Y aquí se ve cómo las gestiones de esta intelectualidad encabezada por Valcárcel comienza a darle vida y forma a través de esas instituciones que hablaba. El Instituto Arqueológico, fundado en el 34, en su gabinete de trabajo vemos al señor González, que era un artista conocido para la época, le conocían como Apurrímac. Atrás está el arqueólogo Hinojosa, ¿no? Haciendo trabajos. La arqueología pues ameritaba tener a alguien especialista en dibujo, no había AutoCAD para la época. Entonces existe una diferente forma de trabajo más científica, propia, que Valcárcel comienza a instaurar en la época, gracias a sus redes académicas nacionales y extranjeras. Esta es la fotografía donde funcionaba dicho instituto, ¿no? Que es actualmente el rectorado de la universidad, ¿no? Esta es una fotografía del Museo Nacional cuando Valcárcel llega a 1930 en Lima y se hace cargo del Museo Nacional Peruano, y hay una gran cantidad de gente que está trabajando con él y promoviendo el patrimonio cultural, ¿no? Es una fotografía dentro del Museo Nacional. Siguiente, por favor. Entonces, en esta primera parte quisiera mencionar claramente de que para entender de cómo se patrimonializa el monumento peruano y se vuelve parte de nuestra identidad, pasa por un proceso de institucionalización. Es decir, los intelectuales de inicios del siglo XX tuvieron que crear instituciones. No pasaba por iniciativas propias. Había que crear institutos, había que crear museos, había que crear el patronato departamental de arqueología del Cusco, etc. Instituciones que van a velar la protección, por primera vez, la protección de ese patrimonio monumental que preocupaba a estos intelectuales. Es decir, mientras los viajeros del 19 estaban obsesionados solo en registrar y no entender todavía la población indígena en su plenitud, los intelectuales del Cusco, gracias a esa generación llamada la generación de oro del Cusco de 1909, encabezado por Uriel García, Valcárcel, Cosio y otros, comienzan a entender de que para devolverle a ese indio la identidad había que escribir libros de historia. La historia se va a volver un instrumento poderoso para devolverle esa identidad. Pero de nada sirve esa producción académica cultural si no la institucionalizamos, si no la volvemos parte de la sociedad cusqueña de entonces, que hay que destinarles presupuestos para que protejan ese patrimonio de entonces. El punto 2, esta es la gestión editorial del que hablé. Intento partir desde 1920 porque hay con mayor fuerza, ¿no? Se publica una serie de libros ilustrados, muchos de ellos con gran cantidad de fotografías. El uso de la fotografía viene para ejemplificar, visibilizar lo que ellos venían haciendo, ¿no? Por ejemplo, Cusco y sus monumentos, la guía general del Cusco de H.G. Rosas, que se da en conmemoración de los 100 años de la independencia peruana, la ciudad de los Incas, de Uriel García, Cosio con Cusco histórico monumental, etc., ¿no? Varios de estos textos usan fotografía y Valcárcel va a intentar divulgar ellos. Siguiente, por favor. En relación con la generación de intelectuales, no es solo Valcárcel, ¿no? Otro de los puntos es las guías. Las guías de turismo vienen a partir de 1920 en adelante con mucha fuerza. Es decir, los intelectuales se dieron cuenta que no solamente era una cuestión académica de divulgar la historia incaica o preincaica del Perú y del Cusco, sino que podían también sacar réditos en una especie de reactivación, entre comillas, económica del Cusco. Porque el Cusco en esos años está luchando entre sus tradiciones antiguas, con las que normalmente estaban conviviendo, y también había una generación de gente que estaba reclamando una modernidad, un cambio en el Cusco, ¿no?
Entonces, el turismo, amparándose en el estudio de la historia, viene como una propuesta interesante de esta intelectualidad, encabezada por el rector Albert Giesecke, ¿no? Giesecke, Valcárcel y Uriel García van a comenzar a sacar publicaciones pequeñas, no tan académicas, sino para el público que viaja, para el extranjero o el turista nacional que viene al Cusco y quiere saber sobre estas cosas. Aterrizar esas grandes ideas que tenía sobre la historia incaica Valcárcel, lo resume en pequeñas guías que se van a ir publicando desde la década de 1924 en adelante con mucha fuerza. Siguiente, por favor. Entonces, dos cosas se mueven dentro de esta gestión editorial. La intelectualidad, ahí está Valcárcel en lentes muy joven, que manejan, por ejemplo, el diario El Comercio de la época, y a través del diario del Comercio comienzan a publicar y reclamar cosas, es decir, hay que darle presupuesto a los monumentos no se van a rescatar solo. Eso que llamamos patrimonio lo van metiendo poco a poco, como pastillas en publicaciones que van moviendo a través de sus redes académicas que ellos tienen. Redes que llegan al propietario del diario El Sol, al propietario del diario El Comercio, en donde van divulgando estos conocimientos. Y en la otra foto, aunque no se ve la parte fondo, está en esos arcos, funcionaba la imprenta más importante, a mi juicio, de las primeras décadas del siglo XX del Cusco, que era la imprenta H.G. Rosas, ¿no? En donde se sacaron una gran cantidad de libros sobre temas prehispánicos y culturales del Cusco. Siguiente, por favor. Estos son un ejemplo nada más, porque hay muchísimo de esto, de recortes de los periódicos en donde se titula, por ejemplo, los reclamos o los ensayos, las reflexiones de Valcárcel y de otros intelectuales de su época que comienzan a utilizar las editoriales de los periódicos de su época para reclamar, para comenzar a llamar la atención que los monumentos no pueden estar dejados y abandonados, como muy bien nuestro colega anterior, Santiago, evidenciaba, ¿no? Están totalmente abandonados. Fíjense que en 1920, ¿cómo estaría? Si en 1990 estamos viendo fotos en abandono, en estos años era peor, ¿no? Entonces hay una llamada de atención utilizando la prensa para poder intervenir esos monumentos. Siguiente, por favor. Estas son las guías, algunas de las guías, algunas son mayor de 1930 en adelante, pero la primera de allá es la de Uriel García con Valcárcel, ¿no? Que comienza a divulgar, contiene una gran cantidad de imágenes. Estas guías, su intención no es crear una historia erudita, académica, sobre la historia prehispánica cusqueña, sino divulgar un conocimiento a través de la imagen y la fotografía. Y eso va a usar Valcárcel poderosamente. Comienza a llamar la atención sobre el patrimonio monumental a través de la foto. Y acá en abajo podemos ver la publicidad de la imprenta H.G. Rosas, que no solo sacaba libros, era una empresa editorial como sí, sino que también hacía fotograbados, vendía fotos, etcétera, ¿no? Editaba, trabajaba la visualidad desde la década de 1920 en adelante con mucha fuerza. Siguiente, por favor. Para finales de la década de los 20 va a ser una revista utilizada por el gobierno del Oncenio de Leguía como una forma de su política de la patria nueva, de reivindicar a las poblaciones indígenas, y en ese intento, en esa política reivindicativa, aparentemente, comienza también a utilizar una gran cantidad de fotografía, en donde uno de los artículos más voluminosos y importantes la escribe Valcárcel. Valcárcel habla del Machu Picchu extensamente y utiliza una gran cantidad de fotografías de los maestros Chambi, de Figueroa Aznar de la época, etcétera, para comenzar a divulgar el conocimiento y la preocupación por la recuperación del patrimonio monumental. Pero también hay esa contradicción que la propia revista, tal vez sin querer, lo está evidenciando, que es no solo nosotros tenemos monumentos, ruinas arqueológicas importantes, sino también un patrimonio colonial, pero también queremos modernizarnos. También hay una publicidad y contrata gente para que escriban sobre el saneamiento del Cusco, etcétera, ¿no? Sobre los procesos de electrificación. Esa dicotomía entre la tradición y la modernidad está muy presente en la discusión en la década de los 20 entre los intelectuales y la parte civil política del Cusco. Como referencia solamente, por ejemplo, esa es una celebración de conmemoración al Inca Cahuide, ¿no? Se hace toda una escenificación
se utiliza el escenario de Sacsayhuamán, un sitio arqueológico, como para traer una evocación identitaria regional propia. Y la curia religiosa no podría faltar, ¿no? Es simbólico que estén ellos presentes en esto, como que diciendo también nosotros nos damos cuenta que el patrimonio monumental está tomando cuerpo e importancia a partir del reclamo de estos intelectuales, y nosotros vamos como que a bautizar, ¿no? A estas piedras antiguas de los gentiles lo comenzamos a asimilar como nosotros. Es como que el Papa le está dando el permiso para poder intervenir los monumentos. Siguiente, por favor. Esto es brevemente. Valcárcel no solo se queda en el Cusco, tiene redes intelectuales formidables en Argentina, en Bolivia, en Uruguay, gracias a la misión de arte incaico también que sale a inicios del siglo XX, ¿no? En donde comienza a divulgar a través no solo de publicaciones, sino también utilizando las artes escénicas, el teatro y otras actividades musicales, conferencias, el valioso patrimonio monumental y artístico que tenía el Cusco, ¿no? Una de las revistas normalmente asiduas donde se publicaban grandes cosas era la Plus Ultra en Buenos Aires, y que toda esta documentación, por ejemplo, se encuentra en el archivo del Cedodal, hoy en día, que lo tiene en Argentina, ¿no? Que lo comanda el arquitecto, se me va el nombre, el arquitecto... es un argentino, Ramón Gutiérrez. Ramón Gutiérrez lo inventaria, lo cataloga, lo registra y sacó un libro formidable, El vínculo entre Cusco y Buenos Aires. De hecho, la prensa y los intelectuales cusqueños estaban más cerca de Buenos Aires, bebiendo, leyendo, publicando con ellos, que con Lima, porque el centralismo limeño sí era como que había una barrera que todavía no lo podían superar. Siguiente, por favor. Esta es una de las publicaciones tal vez importantes que conmemora precisamente esa declaración por ley hecha, lograda, propugnada, es decir, impulsada y gestionada por Valcárcel y la élite intelectual cusqueña, que lo que pide que el Estado declare como capital arqueológica de Sudamérica, ¿no? Eso se presentó también en el Congreso en Argentina, en Buenos Aires, en donde Argentina apoya esta noción, pero el Perú, a través de una ley en particular, lo declara. Y en ese marco, Valcárcel aprovecha, ¿no?, a través de los fondos del Banco Italiano, para sacar una publicación referente a ello. Esa publicación está ampliamente ilustrada. Fíjense cómo Valcárcel no solo escribe, sino utiliza la fotografía para divulgar este conocimiento, ¿no? Siguiente, por favor. Y en ese marco, entrando al punto final del marco de la conmemoración del cuarto centenario como punto de quiebre para la institucionalización del patrimonio monumental del Cusco, tal vez estas dos fotografías nos añaden a entender ello. Fíjense que el hombre con sombrero es Valcárcel, ¿no? El primer hombre de acá es el fotógrafo Abraham Guillén, Emilio Jarterré, el que está al otro lado, Luis Llanos, el que está atrás, discípulo de Valcárcel en la universidad, y que luego él se va a hacer cargo también de registrar, controlar el patrimonio dentro del Patronato Departamental de Arqueología del Cusco, el artista Apurrima González, etcétera, y un extranjero, Goldberg, si no me equivoco, etcétera. Las redes académicas e intelectuales de Valcárcel son impresionantes. Gracias a esas redes, él gestiona la cultura y gestiona la fotografía, ¿ok? Entonces, esto es una comisión de reconocimiento en el marco del cuarto centenario que están diciendo qué vamos a intervenir, cómo lo vamos a hacer. Emilio Jarterré va a presentar el primer proyecto de planeamiento urbanístico dentro de la ciudad del Cusco, que hoy todavía tiene vigencia porque él nos ha dado las bases de saber hasta dónde va a pertenecer el centro histórico, la cabeza de Cusco, y cómo se tiene que proteger y dónde se tienen que construir las nuevas edificaciones fuera de esa cabeza, que hoy se respeta. Hoy le llaman Plan Maestro de Cusco. Este señor, junto con esa intelectualidad, lo debatían y lo pusieron en proyecto en esa época. Fíjense. Entonces Valcárcel tiene no solo redes que promueve la visualidad y de la fotografía, sino está pensando en la arquitectura monumental, está pensando en el urbanismo, está pensando en la historia, está gestionándolo, está pensando en el museo como generador de conocimiento, ¿no? Contratando investigadores, haciendo conferencias, invitando a un montón de gente para ello. Lo otro es una cuestión más politizada, donde el prefecto Vélez también sale una comisión de reconocimiento de arqueología Machu Picchu, ¿no? En donde también está rodeado de unos intelectuales. En el fondo podemos ver al maestro Martín Chambi, pero esta fotografía en particular es de Luis Figueroa Aznar. Y
ahí rodeado de unos políticos intelectuales de la época del Cusco, ¿no? Entonces, Valcárcel promueve y siembra esa semilla en gestionar la cultura y el patrimonio monumental cusqueño, al menos hasta 1934, porque su etapa en Lima del 34 y para arriba, en el 40, 50, ya no solo va a pensar en la piedra, en el monumento, sino va a comenzar a pensar en el patrimonio inmaterial, las danzas, las fiestas, etc., la música, etc. Crea institutos tecnológicos para eso y todo. Siguiente, por favor. Estos son algunos recortes de periódico en donde él ha escribido ensayos sobre el primer informe de los trabajos arqueológicos en el marco del cuarto centenario del Cusco. Reclama, por ejemplo, impulsa de manera potente el famoso redescubrimiento de Sacsayhuamán en ese marco celebratorio del cuarto centenario, ¿no? Valcárcel, fíjense que en el mismo diario utilizan la fotografía, menciona que ha utilizado más de 1000 hombres para poder hacer ese trabajo de redescubrimiento. Los hallazgos son importantes porque comienza a evidenciar ciertas cosas. Siguiente, por favor. Por ejemplo, evidencia los famosos, los Muyolmarca, esas torres que para inicios del siglo XX no se sabía que existía. El Valcárcel comienza a hacer las excavaciones, comienza a remover una gran cantidad de tierra y monumentos, pero desde una arqueología científica, desde una arqueología pensada y, claro está, contrata fotógrafos para todo el proceso de removición o de investigación arqueológica para que quede como registro y lo va a utilizar en sus publicaciones para comenzar a difundirlas. Siguiente, por favor. ¿No? Pero no se queda ahí. Valcárcel, con el presupuesto que le dan en el cuarto centenario, comparado con otros en el mismo marco, no es del todo muy grande, pero con ese presupuesto no solo interviene Sacsayhuamán, sino interviene una serie de zonas, incluso fuera de Cusco, en busca de recuperar el patrimonio arqueológico monumental, ¿no? Ahí está Siyustani en Puno, está Kenco, etc., ¿no? Siguiente, por favor. Estas fotografías, la parte de abajo evidencia lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Ahí se ve Sacsayhuamán antes de la intervención de Valcárcel. Fíjense, casi está totalmente tapado, ¿no? Y después de la intervención, ya para 1940, cómo ahí aparecen los vestigios arqueológicos y demarcando la zona arqueológica, ¿no? También intervienen, hacen ciertos arreglos aprovechando el dinero del cuarto centenario en Machu Picchu, Tambomachay, creando un registro fotográfico. Contrata fotógrafos para esto, le ayudan a hacer un registro como una especie de inventario, ¿no? Un catálogo de la arqueología y de los monumentos de la década de los 20 y de los 30 de toda la región cusqueña. Siguiente, por favor. Y quería terminar que en ese marco del cuarto centenario también no solo llegó a impulsar la fotografía para visibilizar esta problemática, sino también se utilizó lo fílmico, ¿no? Una primera evidencia de querer hacer un documental fílmico fue hecha por este italiano Sammarino, ¿no? Pedro Sammarino, con su documental Inca Cusco, que casi de casualidad, porque no fue planificado del todo, porque Sammarino venía de Bolivia, que había trabajado gran cantidad de años en Bolivia, haciendo registros fílmicos también monumentales y patrimoniales, llega al Cusco y comienza a hacer un recorrido por la arqueología y la arquitectura, especialmente la arquitectura del Cusco, ¿no? Ese documental lo pueden buscar con Pedro Sammarino en el YouTube, está subido porque fue restaurada por Archie, y es de libre acceso hasta ahora, ¿no? Y comienza a divulgar. Lo interesante es que este documental fue utilizado por las élites locales del Cusco y políticas del Cusco para difundir también el patrimonio monumental. Fíjense cómo ya estábamos virando de la fotografía a lo fílmico, que eso ya meritaría otro estudio, porque a partir de la década de los 30, 40, 50 ya viene una fuerza, una corriente fílmica mucho más fuerte y más potente. Bueno, yo por cuestiones de tiempo lo dejo hasta aquí, quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias.